Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos, Dios les bendiga, gusto en saludarles. Pues bueno, gracias a Dios, hoy me tengo la honra de poder compartirles este devocional. Y pues para comenzar me gustaría que me acompañaran en una breve oración. Señor Jesús, hoy te damos a ti todas las gracias, Padre, porque sabemos, Dios, que tu amor es infinito. Gracias, Dios, porque tú siempre nos sorprendes y nos llevas a más. Gracias Dios porque tú siempre confrontas nuestra vida, Señor, nuestro corazón a través de tu palabra. Y hoy, Señor, no va a ser diferente. Yo creo que hoy, Señor, tú nos estarás llevando a vivir una vida de frutos, una vida de misericordia, una vida que se refleje en tu amor y en tu pasión. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, porque usas mi vida. Por favor, Señor, no permitas que salga de mi boca nada que no sea inspirado por ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, muchachos, pues hoy vamos a hablar un tema. Todos los temas son muy, muy importantes, pero hoy les quiero hablar puntualmente de, bueno, el título se llama Huyendo de la Luz, ¿ok? Y les voy a hablar, bueno, en el devocional pasado, en el último que me tocó dar, hablamos puntualmente, ¿verdad? De cómo es que Juan preparaba el camino para la venida de Jesús, ¿verdad? Y hoy la fracción que les voy a hablar o les voy a leer de la escritura es el punto crucial de la transición de la preparación de Jesús a su actividad ministerial. ¿Va? Rápidamente, mira, me gustaría que pudiéramos, durante toda esta enseñanza, pudiéramos crear en nuestra mente una pequeña película que reflejara el énfasis de Jesús a través de su autoridad y, ¿sabes? No solamente de su autoridad, sino de cómo es que Jesús, a través de cómo Él comienza a enseñar, todos ven novedad, ven algo diferente, ven algo que impacta, ven algo que construye, ven algo que reta, ven algo que destruye, pero a la vez restituye. Amén. Entonces quiero leerte bueno, yo le puse así, una enseñanza a la vanguardia, apegada al fundamento, una enseñanza a la vanguardia apegada al fundamento. Y quiero que leamos Marcos 1, del verso 21 al 24, ¿ok? Y dice así, perdón, de hecho va a ser del 21 al 28, por ahí. Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ah, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Ok? Y si nos vamos puntualmente o le damos énfasis o peso a una sola palabra, pudiéramos escribir todo lo que te acabo de leer en una sola palabra, pudiéramos hablar de autoridad, ¿verdad? Pudiéramos hablar que la clave de Jesús es que él no se limitaba a hablar bien, sino que podemos destacar que solamente la propia palabra, o mejor dicho, la propia presencia de Jesús al estar en ese lugar causaba impacto, ¿ok? Causaba algo en las personas que le rodeaban, pues causaba algo en las personas que estaban en ese lugar reunidas. ¿Verdad? Y mira, me llama mucho la atención porque Jesús era una persona que simplemente se dedicaba a hablar lo que el Padre le mostraba, lo que el Padre le había enseñado. Y él no adornaba sus palabras, no es que él hablara con un idioma ponderante, ¿verdad? O tal vez aesthetic, como le dicen los jóvenes el día de hoy. Todo lo contrario, él era una persona que menos era más, ¿ok? Y Jesús entendía que ser hijo de Dios era algo
que era suficiente. O sea, él no necesitaba llegar con títulos, y ciertamente si nosotros nos podemos a ver o hablar un poco de títulos, podemos ver que cuando Juan bautizó a Jesús, dice la palabra que se abrieron los cielos, y en ese momento Dios le dio las credenciales, ¿no? Le dio la placa, por así decirle, porque dice la escritura que Dios mencionaba, ¿no? O decía a gran voz: este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Bien, pero Jesús no se basaba en eso. Bien, él podía llegar a cualquier lugar y decir: yo soy el hijo amado de Dios en el cual él tiene complacencia, háganse un lado porque voy a compartir. Pero sabes, él llegaba y simplemente su propia presencia causaba impacto no solamente a los enfermos, no solamente a los escribas o a los fariseos, sino a los propios demonios, ¿verdad? Y me llama mucho la atención porque los espíritus, cuando veían a Jesús y lo escuchaban, le reconocían, ¿verdad? Y mira, yo te quiero dar te quiero mencionar algo, te quiero platicar algo que escribí. Dice así: este es el poder de saberse hijo. Escúchame bien. Jesús caminaba con seguridad porque sabía quién era él, ¿verdad? La identidad espiritual, escúchame bien, la identidad espiritual es clave. Esto nos invita a preguntarnos si vivimos por nuestra identidad como hijos de Dios o desde nuestras dudas. Entonces, ¿a qué voy con esto, muchachos? Miren, voy a lo siguiente: que Jesús causaba asombro en el público, de tal manera que la fama de Jesús corriendo la voz por todas las ciudades, además de continente a continente se pasó la fama de Jesús. Pero ¿sabes qué me llama mucho la atención? Que no fue marketing, no fue marketing, sino que era la autoridad que Dios se había puesto en Jesús, ¿ok? Y hoy en día a nosotros se nos complica tanto hablar de Jesús, se nos complica tanto hablar de Jesús, porque ciertamente, y no lo hago a manera de crítica, no lo menciono a manera de crítica, solamente hablamos lo que nos platican. Solamente podemos hablar un poco de lo que leemos, pero no profundizamos en quién es Jesús. No profundizamos en la autoridad que conllevaba el nombre de Jesucristo a esta tierra, ¿verdad? Y ¿sabes qué me llama mucho la atención? Que Jesús sabía quién era él. Por eso es que a donde Jesús se paraba, Jesús causaba impacto. Jesús sanaba, Jesús restauraba. Es más, muchas veces ni siquiera tenía que orar por alguien. Dice la escritura que una mujer solamente tocó el borde de su manto y fue sana de flujo de sangre. ¿Me entiendes? Entonces, asimismo, Jesús irradiaba autoridad, irradiaba poder. Y lo interesante de todo esto es que Jesús sabía que él era hijo de Dios, que él tenía autoridad, que él tenía poder, que él tenía facilidad de hablar una enseñanza fresca. Escúchame bien esta parte: pues era conservador y tradicionalista, pero a la vez sagaz, valiente y determinado. ¿Ok? Era compasivo, era bondadoso, obediente, era humilde, amoroso, misericordioso, honesto y era franco. ¿Me entiendes? O sea, traía el paquete completo. Si tú y yo nos ponemos a ver de quién era Jesús, Jesús era un hombre que vivía en integridad. Era un hombre que era íntegro en todas las áreas de su vida. Y tal vez y hoy, pues las culturas han cambiado, ¿verdad? Hoy hay tantas culturas en este mundo, en este tiempo que estamos viviendo está la cultura woke, que invita a que nosotros aprobemos el homosexualismo y todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y tal vez si eso aleja un poco los oídos de las personas de quién es Jesús, ¿verdad? Pero más sin en cambio, es necesario que nosotros entendamos que cuando nosotros entendemos quién es Jesús y lo que representaba Jesús en esta tierra, escúchame bien, todas estas personas buscarán en dónde refugiarse e irán a Jesús. No es necesario que nosotros hablemos de una manera muy rimbombante, que nosotros hablemos o disfracemos a Jesús o lo queramos incluir en las ideologías de este mundo. No. Hace mucho tiempo yo escuché a una persona que decía, ¿no? Que queremos adornar la escritura con moñitos y ponerle lucecitas para que sea más atractiva para la gente. ¿Ok? Pero algo que nosotros hemos comprendido en este tiempo es que el fundamento de Jesús sigue tan vigente que cuando nosotros lo compartimos de una manera palpable, una manera humana y orgánica, es atractivo para la gente.
¿Me entiendes? No hay necesidad que nosotros adornemos nada. La propia palabra de Jesús transforma. Amén. Y mira, me recuerda mucho que no se trata de tener las palabras correctas, sino la vida correcta. ¿Te das cuenta? O sea, que si hoy tú y yo queremos compartir a Jesús, ni siquiera tendríamos que crear bueno, y con eso no te digo que no tengas que estudiar o que no tengas que tener una comunión con Dios, ¿no? Pero pesa más la integridad que la unción. La unción es añadida en nuestras vidas, pero la integridad es lo que complementa el paquete y hace que nosotros podamos compartir la vida de Jesús. Amén. Mira, vivir con autoridad e integridad, lo que va a transmitir hacia la gente es un Jesús vivo, es un Jesús que restaura, es un Jesús que sana, es un Jesús que transforma, ¿me entiendes? Pero si vemos un ejemplo claro porque bien, podemos pensar nosotros, ¿no? Oye, pero no manches, en ese tiempo, tal vez sí, pues bueno, Jesús estaba vivo. Los discípulos pues estaban con él pues tenían a la mano a Jesús. Ese era como el Google, ¿no? En ese momento, si tenías alguna duda, ibas con Jesús y Jesús en ese momento podía compartirte, o mejor dicho, aclararte todas tus dudas. Pero vamos a ver un ejemplo de cuando ya no estaba Jesús, ¿ok? En Hechos 5, del 12 al 16, la escritura dice así. Dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número hacía de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y te quiero decir algo, ¿sabes qué había sucedido? Que los discípulos, en ese momento Jesús ya no estaba caminando con los discípulos, habían tenido una preparación de 40 días con el Señor antes de que Él se fuera por completo, ¿verdad? Después de que Él fue crucificado, tuvieron un tiempo de comunión con el Señor Jesús. Y sabes, a partir de ese momento, ellos quedaron impregnados. Ellos sabían quién era Jesús. Ellos ya habían no solamente convivido con Jesús, sino sabían y tenían por entendido que Jesús por sí mismo era poder de Dios. Amén. Y ellos, por eso es que podían hacer milagros. No porque ellos fueran poderosos, no porque ellos fueran o tuvieran el poder de Dios, no, sino porque Jesús ahora moraba en sus corazones. ¿Me entiendes? El Espíritu Santo estaba sobre ellos, pero no solamente pasaba eso, sino que ellos habían practicado una depuración a través del conocimiento de Jesús. O sea que todos sus pensamientos habían quedado a un lado, todos sus ideales, todos sus sueños, y ahora vivían los sueños, los ideales y los pensamientos de Jesús en sus vidas, ¿verdad? Y mira, la verdad es que algo que nos acerca mucho a Dios y al conocimiento de Jesús es el orar, es el leer y es adorar. Esas son prácticas espirituales. Pero ¿sabes? Lo que verdaderamente forma el carácter de Jesús en nosotros es hallarnos siendo hijos, es tener bien puesta la autoridad de hijos. Y yo te quiero platicar algo. Mira, hace mucho tiempo, cuando yo recién llegué a la iglesia, ya sé que siempre te platico un poco de mí, discúlpame, no es por hacer mucha bulla, pero yo creo que esto te va a traer un poco a la realidad, porque puede que te reflejes en mi ejemplo. Cuando yo recién llegué a la iglesia, pasé por una situación muy dura, y la verdad es de que en ese tiempo mi esposa y yo ya servíamos en un grupo de estudio como apoyos, y yo, por haber cometido un error, le dije al Paz, ¿sabes qué onda, Paz? Yo ya no quiero nada, ya me voy, ahí nos vemos, y cada quien con su golpe, ¿no? Pero me acuerdo mucho que el pastor Iván, antes de salir yo de esa habitación, el pastor me dijo, Gerard, háyate perdonado. Gerard, el Señor Jesús no te juzga. Gerard, es por gracia, no por frutos. ¿Ok? Y sabes, cuando yo leo esto, puedo entender que el carácter de Jesús fue formado, ahora yo lo entiendo después de este tiempo, fue formado a través de hallar mi hijo.
Porque si yo no me hubiera hallado hijo, si yo no me hubiera hallado perdonado, hubiera sido muy difícil que yo pudiera estar aquí, amigos, familia, que tú y yo pudiéramos estar aquí. Yo te invito a que tú puedas reflexionar en esta parte y puedas decir, ok, tal vez si a mí me cuesta compartirla a mi familia, no te preocupes, a mí también. ¿Ok? Tal vez y te cuesta trabajo compartirla a la generación de ese tiempo, no te preocupes, a mí también. ¿Sale? Pero aquí lo importante, familia, amigos, es que nosotros tomemos la autoridad como hijos. ¿Ok? Y sabes, cuando nosotros tomemos la autoridad, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, que los demonios reconocerán quiénes somos y quién está dentro de nosotros y huirán. ¿Me entiendes? Muchas veces creemos que tenemos que decir palabras despampanantes e imponerle a la gente para que sane, pero la misma palabra, cuando nosotros la declaramos, sana. Amén. Entonces, cuando aquí te quiero poner un ejemplo, tal vez sí porque tú has querido compartirle a alguien y te has sentido pequeño. Cuando una persona está caminando en integridad con Dios, las oportunidades para servir y para compartir se manifiestan en nuestro caminar, muchachos, en nuestro andar. O sea que cuando nosotros tenemos el hambre de poder compartir, no te preocupes, porque ciertamente nos afanamos y decimos, no manches, es que yo no puedo hacerlo solo. Es que a mí no me sale, es que yo no sé orar. Yo te invito a que no te rindas. Yo te invito a que no eches abajo lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque mientras tú tengas el ánimo, el deseo y el anhelo de buscar a Dios y permitir que Jesús more en tu corazón, ¿qué crees que sucederá? Que Él te irá poniendo a las personas a las que Él ha de sanar. Amén. Nosotros somos instrumentos, muchachos. Hace mucho tiempo yo tenía hambre de compartir de Jesús. Y a la fecha siento un fuego en mi corazón por compartir de Jesús. Y te voy a ser bien honesto, la verdad es que pues yo no comprendía que el compartir del Señor Jesucristo eh, era no solamente un sueño, sino que tenía que profundizar en quién era Jesús. No, no con ligereza, porque muchas veces también podemos hacerlo con ligereza. Decir, mira, Jesús sana, Jesús es bien bueno. La verdad es que todos tenemos un idioma para hablarle al Señor, ¿verdad? Todos tenemos, ahí yo conozco quien le dice Chuy, quien le dice apá, quien le dice carnal, ayúdame, ¿verdad? Y sabes, al fin del día, el Señor nos conoce, conoce nuestros corazones, nuestros anhelos, ¿va? Y ni siquiera es que haya un protocolo para poderle hablar a Jesús, a nuestro Dios. ¿Ok? Lo que Él busca son corazones contritos y humillados, corazones dispuestos a conocerle, corazones a inundarse, ¿verdad? De quién es Jesús. Mira, si te das cuenta, nosotros hoy somos discípulos contemporáneos, ¿verdad? Somos la voz de Dios, somos personas que trabajan y que oran y que buscan o que están recibiendo o que se están capacitando en la palabra para que su vida sea transformada. Y yo te quiero decir algo, mientras más orgánica y convencional sea tu comunión con Dios, escúchame bien, es mejor, porque nosotros vamos a poder vivir de una manera libre. Y cuando eres libre, el que hace la obra es Jesús. El que hace la obra es Jesús. Amén. Tal vez si te puedas preguntar, no manches, ahora este vato como que se fue como que más por explicarme un verso, pero es que ciertamente es así, familia. Yo acabo de escuchar una frase que dice así, o lo coronamos o lo matamos, pero no podemos ignorarlo. Y está hablando de Jesús. O coronamos a Jesús en nuestra vida o lo terminamos de matar, pero no podemos ignorarlo. Mientras más conozcamos de Jesús, nuestra vida será el estandarte de Dios para la transformación de aquellos que nos rodean. Amén. Entonces, eh, con esto quiero que me ayudes a hacer una pequeña reflexión. Tu ministerio, tu caminar, está basado en pequeñas y cuidadosas obras en tu vida o es natural. Mira, yo te voy a decir algo. Los oprimidos, los quebrantados, los ciegos y los enfermos buscaban a Jesús. ¿Cuándo? Él le compartía a las multitudes.
¿Y cuándo? Él le hablaba a sus discípulos. Amén. Habiéndote dicho esto, familia, pues te quiero decir lo siguiente. Tenemos un Dios bueno, un Dios que mandó a su Hijo íntegro, íntegro, para que nosotros podamos vivir en integridad. Este es el recurso que Dios nos entregó a Jesús. Jesús en nuestra vida nos lleva a cambiar y a hacer cambios concretos. Amén. Y pues bueno, me gustaría mucho que pudiéramos orar, familia. Si tú puedes, ayúdame inclinando tu cabeza y vamos a permitir que Dios, que el Espíritu Santo pueda estar tomando ese lugar. Padre, hoy en el nombre de Jesús te damos las gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú, Señor, haces la obra perfecta en nuestra vida. Hoy, hoy, Señor Jesús, te reconocemos más que cualquier otra cosa en este mundo. Eres más real que nada. Eres más real que todo. Eres más real, Señor, aún que la persona que está a mi lado. Y yo te doy las gracias, Dios, porque tu carácter, Señor, se puede ser formado en mí. Te doy gracias, Dios, porque hoy, Señor, todo aquello que me estorbaba para poder hablar de quién eres tú, se está yendo, se está quitando, Señor. Se está retirando en el nombre de Jesús, porque hoy, Señor, tú moras en mi corazón. Hoy tú construyes en mí, Señor, una vida en santidad. Hoy, Señor, tú construyes en mí, Señor, un tiempo en el cual yo puedo hablar, pero no hablar de mí, no hablar de mi vanagloria, sino de quién eres tú. Hoy decidimos coronarte en nuestro corazón, levantarte, Señor, y declarar en el nombre de Jesús que tú eres todo lo que necesitamos. No hay nada más, Señor. Y te damos las gracias, Padre. Gracias, Dios, por quién eres tú. Gracias porque moriste en la cruz. Gracias, Señor Jesús, porque tu sangre nos limpió. Y gracias porque hoy tú moras dentro de nuestro corazón. La autoridad viene de ti, Señor. La gracia viene de ti. En el nombre de Jesús. Toda la gloria y la honra es para ti. En el nombre de Jesús. Amén.